Padre, venimos ante tu presencia para darte gracias por tu amor, tu bondad y tu cuidado, y pidiéndote que nos enseñes a crecer en ti, que podamos vivir en pos de ti, que podamos hacer las cosas como tú sabes que son mejores para nosotros. Señor, que en todo momento podamos poner nuestra confianza y nuestra esperanza, sabiendo que tú eres el que lo tienes todo bajo control. Gracias por escucharnos y por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La temática lleva como título Fe es creer. Obviamente hemos leído muchísimas veces que la definición bíblica de la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer en algo que nosotros, aunque no lo hayamos visto, sabemos que va a suceder. Pero llegan los momentos donde la fe puede hacer de nosotros algo un poco complicado. Puede que nuestra vida no esté donde nosotros queremos en nuestra fe. Y hay una historia bíblica muy famosa que se la contamos a nuestros niños constantemente, y es la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel estaba en su casa, tranquilo, y habían unas personas que no le caía bien Daniel. Había unas personas que tenían problemas con Daniel. Había unas personas que veían a Daniel y sentían que Daniel le estaba restregando, como decimos en Puerto Rico, su fe, su creencia en Dios a ellos. Y fueron a donde el rey Darío, el capítulo 6 de Daniel nos dice que estos hombres fueron a donde Darío y le dijeron: oh amantísimo rey, ¿qué le parece si usted hace un tratado, usted hace una ordenanza donde nadie por un mes pueda pedirle a otra persona nada que no sea a ti? ¿Qué te parece si tú no le dices, si tú le dices a la gente, gracias, si tú le dices a la gente, oye, ¿sabes qué? Aquí nadie le va a pedir a más nadie las cosas que no sea a mí. Estos hombres se acercaron a donde el rey buscando engatusar, buscando hacerle daño a Daniel. Pero la Biblia nos dice que Daniel era tan bueno y Dios estaba tanto con él que no había forma, ellos no encontraban forma de encontrarle un mal a Daniel. Buscaban y buscaban y buscaban y no había nada malo en Daniel. Así que se fueron al rey y le dijeron: rey, haga esto. El rey sin dudarlo comenzó a firmar aquella edicto, comenzó a firmar aquella orden, y cuando terminó, Daniel la escuchó. ¿Y saben qué hizo Daniel? Se fue a su casa, abrió las puertas como lo hacía constantemente a diario y oró. 3 veces al día oraba Daniel. Quizás en la mañana Daniel abrió las ventanas, oró y aquellos hombres no lo vieron. Al mediodía quizás abrió las ventanas nuevamente y estaba orando y los hombres lo vieron y dijeron: oh, lo que dijo el rey, este hombre no lo está cumpliendo. Y en horas de la tarde le dijeron al rey: Darío, venga con nosotros para que vea aquel Daniel, aquel hombre que tiene aquí mucho tiempo. Ya Daniel tenía 80 años aproximadamente. Aquel hombre no quiere respetarlo a usted, no aguanta la autoridad. Querían hacerle daño por algo que realmente sabían que Daniel no le iba a ser infiel. Ellos sabían que Daniel le iba a ser fiel a las ordenanzas de Dios. Por lo tanto, ¿por dónde lo quisieron atacar? Por las cosas de Dios. Le pidieron que se hiciera ley. Y al Darío ver la situación, escuchar que era su amigo Daniel, se puso muy triste. Pero aquella ley se había firmado. Así que los guardias fueron, buscaron a Daniel y lo llevaron al foso de los leones. Darío no pudo dormir esa noche. No pudo dormir pensando en que su amigo Daniel estaba en el foso de los leones hambrientos. Iba a pasar toda la noche. La Biblia registra que Darío no durmió y no comió. Se encerró y estaba de un lado a otro diciendo: ¿y ahora qué yo hago? Estuvo toda la tarde tratando de sacar a Daniel de esa situación, pero ya él lo había escrito. Era su propia ley y no era de costumbre que los medos
escribieran y después dijeran, no, esto no va. Por eso es que está el dicho famoso de, esta no es una ley medo-persa, porque las leyes medo-persas no se podían cambiar. Lo que estaba ahí estaba. Y Darío estuvo toda la noche, toda la tarde diciendo, no, es que él es mi amigo, yo no lo quiero dejar pasar ahí. Él es uno de los que estaba el rey y Daniel estaba debajo de él. Yo no quiero que esto pase, pero ahí estaba Daniel en el foso de los leones. Y cuando llegó la madrugada del próximo día, la historia la conocemos, es una historia sencilla, va el rey Darío y se asoma al foso de los leones y le dice, oh Daniel, el Dios a quien tú le has servido toda tu vida, el Dios a quien tú le has sido fiel, el Dios a quien tú conoces y sabes que realmente te es beneficioso en tu vida, te ha podido librar de los leones, te ha podido librar de la situación difícil, te ha podido librar del problema. Y la contestación de Daniel fue, el ángel de Jehová, Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de estos leones y no me hicieran daño. Mandaron a sacar a Daniel y no tenía ni un solo rasguño. Si yo dejo la historia allí, la historia es sencilla. Daniel en el foso de los leones. Pero desde siempre hemos escuchado esa historia y nos hemos quedado en la parte de la protección de Dios. Y esa es la parte más importante de esa historia. La parte más importante de la historia es saber que en los momentos de dificultad Dios va a poner su mano para que no nos pase nada. En el libro el devocional Conflicto y Valor, está ahí en la pantalla, luego quizás lo puedan poner. En el libro Conflicto y Valor, en el día septiembre 6, dice de la siguiente manera. Vamos a ver si lo pueden colocar allá. Si no, seguimos acá. Dice, Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen en el foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliese su propósito los malos ángeles y los hombres impíos. No lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para derrota de los enemigos de la verdad y que la justicia fuere más completa. Vamos. Ahí está. No, ahí está. Parece que no se ve bien, pero no hay ningún problema. Mediante el valor de solo un hombre que prefirió seguir la justicia antes de que las consecuencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. En otras palabras, Dios no evitó que Daniel fuera al foso de los leones. ¿Y saben por qué Dios no evitó que Daniel fuera? Porque sería muy fácil. Sería muy fácil decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a poner unos ángeles aquí para que cuando se te acerquen y te vayan a llevar, nadie te pueda tocar. Eso es muy fácil. Y ustedes dirán, ¿fácil en qué sentido? Lo que pasa es que es en los momentos de dificultad y en los momentos de situaciones grandes donde la gloria de Dios se puede manifestar. Es los momentos donde la gente dice, de esta no sale, donde cuando salen, entonces la gente puede decir, oh, espérate, parece que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Lo vemos desde el primer capítulo de Daniel. En el primer capítulo de Daniel, los jóvenes hebreos llegan allí, el jefe de los eunucos le dice, te voy a dar una comida. No, desde esa comida. Y por la fe que ellos tenían en lo que habían aprendido, cuando llegaron frente al rey y los vieron fuertes, corpulentos, Nabucodonosor dijo, el Dios de estas personas es el Dios correcto. En el capítulo 2, cuando estuvo el sueño de la estatua y iban a morir todos los sabios, todos los magos, todas las personas, y Daniel va adelante y le dice, el sueño que usted tiene solamente lo puede revelar Dios, y este es el sueño. Cuando termina esa interacción, Nabucodonosor que dice, el Dios de estas personas es el Dios correcto. En el capítulo 3 de Daniel también tenemos la misma situación, donde Daniel y sus amigos estaban en una situación difícil, pero cuando se les dijo, póstrense ante la estatua, y ellos no se postraron, ahí estaba Dios en el horno de fuego con ellos. Así que es muy fácil sacarte del problema para Dios, pero más sorprendente es que donde está el problema, ahí esté Dios contigo.
Porque nosotros no nos damos cuenta cómo el ángel de Dios nos va dirigiendo por el camino, nos libra de enfermedades, nos libra de accidentes, nos libra de problemas. Y como nosotros siempre estamos pensando que es nuestro poder, que es nuestro trabajo, que es lo que nosotros hacemos, lo grande, allí entonces no le damos la gloria ni la honra a Dios. Pero Dios no le impidió a esta gente que hiciera lo que tenía que hacer, porque Dios iba a manifestar donde estaba. Dios no libró a Daniel del foso de los leones. Dios no libró a Daniel del edicto de el rey Darío. Dios libró a Daniel de que su fe fuera burlada. Dios libró a Daniel que su Dios estuviera en vergüenza. Dios libró a Daniel de que lo que él había creído en los momentos de necesidad fuera una realidad. Lo libró de que dijera, ¿será que Dios me va a ayudar? Por el contrario, dijo, aunque yo tenga que morir, como dijeron los jóvenes hebreos, nosotros no nos vamos a postrar. Nosotros no vamos a hacer lo que tú quieres. Daniel fue confiado de que fuera lo que fuera a pasar, Dios estaba al control de esa situación. Daniel estaba en ese foso y Dios no le libró a Daniel del foso, pero sí le cerró la boca a los leones hambrientos. Los leones tenían hambre y la gente puede decir, no, eso era que estaban empachados. No, es que les dolía la barriga, los leones no podían comer. Porque la historia continúa diciendo que cuando sacan a Daniel de aquel foso, aquellos hombres que habían hablado mal de él, aquellos hombres que lo habían señalando en su situación, no tan solo los echaron a ellos, echaron a sus esposas y a sus hijos, y antes de que cayeran en el fondo del foso, habían sido devorados. Aquellos leones tenían hambre, pero Dios estaba en esa situación para cuidar a Daniel. No simplemente debemos ver la vida de Daniel, sino que tenemos que entender que el Dios de Daniel es también tu Dios. Si todavía tú no has entendido que el Dios de Daniel, aquel a quien Daniel oraba, aquel a quien Daniel le quería ser fiel, aquel a quien Daniel quería mantenerse en fe, es también tu Dios y puede hacer lo mismo por ti, te falta crecer. Te falta crecer en la fe. Y por eso es que a través de Daniel nosotros podemos comprender que mi fe no depende de lo mucho que yo oro. Mi fe no depende de lo mucho que yo creo que hago. Mi fe no depende del mucho dinero que yo le doy a las ofrendas o a los diezmos. No depende de eso. Depende de lo que mi Dios puede hacer. La fe no depende de lo que yo hago. Depende de lo que Dios es en mi vida. Si yo creo que Dios puede hacer grandes cosas en mi vida, así será. Pero si yo no le doy oportunidad a que Dios haga algo en mi vida, nada va a pasar. Porque yo le estoy quitando a Dios la oportunidad de que Él se manifieste en mi ser. Yo creo que las cosas buenas que me pasan, me las merezco. Y empiezo yo a creerme el centro del universo y a decir, ¿sabes qué? Esto bueno está pasando porque yo soy bueno, porque yo me lo merezco. Porque las cosas se supone que me caigan al piso porque yo soy así. Le quitamos a Dios la honra y la gloria pensando que yo me merezco lo bueno que me pasa. Pero cuando pasan las cosas malas, ¿qué decimos? Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me estás castigando así? ¿Por qué castigaste así a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué aquella persona tan buena murió? Le queremos dar el poder a Dios solamente en las cosas malas. No, en las cosas malas esas vienen de Dios. ¿Qué habremos hecho que Dios nos está castigando así? Pero cuando somos buenos, no, ahí estamos nosotros, fui yo el que logré hacer las cosas bien. Daniel se dio cuenta que la clave era descansar y confiar en Dios, no importando lo que fuera a pasar. El edicto, él lo conocía. Daniel era el segundo en mando, así que antes de que le llegara el email, ya él había leído ese email, ya él sabía lo que iba a pasar. Pero él prefirió serle fiel a Dios antes de fallarle a su Dios, quien lo tenía allí. Y durante 80 años, en ese momento ya no eran 80 años porque llegó joven allí, pero durante los pasados quizás 65 años, Dios lo había mantenido al tope en todos los momentos y todos los reyes habían reconocido a su Dios.
Cuando nosotros vemos eso, cuando entendemos que no se trata de lo que yo puedo ganar, sino se trata de lo que Dios hace en las situaciones que estamos, esa es la diferencia que nos enseña a creer. Esa es la diferencia donde vemos que la gente se mantiene confiada en Dios, no importando lo malo que esté pasando a su alrededor, no importando lo difícil de la situación, se mantienen firmes a Dios. No depende de mí lo grande que yo pueda hacer, depende de Dios lo que Él vaya y haga en mi vida. No depende de mí lo bueno que yo soy, depende de lo que Dios ha puesto en mi corazón para hacer. Porque ¿saben qué? La Biblia nos dice que el sol sale para buenos y para malos. Dios no es un Dios que solamente le está dando bendición a los que están de su lado. Dios no es un Dios arbitrario que dice, estos van a la iglesia en sábado. Pues a estos yo se los voy a bendecir. A aquellos no. No, porque aquellos van otro día. No, aquellos no van a la iglesia, no. Dios le quiere bendecir a todos aquellos que están dispuestos a recibir esa bendición. Hoy podemos estar pasando algo complicado, algo difícil, algo que realmente no entendamos. Pero Dios quiere que en nuestra situación, que no entendemos, podamos ponerla en sus manos y decir que es mejor serle fiel a Dios que a los hombres. Es mejor ser fiel y honesto con Dios que estar esperando que las demás personas nos den las cosas. En el libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, en la página 400 dice lo siguiente, dice: del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender en los momentos de prueba y lobreguez. Los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagueñas. En otro caso, cuando las cosas eran buenas, cuando las cosas estaban bien y cuando los rodeaba todo lo que deseaban. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros del Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoyaba en Dios, será la hora de su prueba el mismo que era en la prosperidad. Será el mismo en la hora de su prueba como era en la prosperidad. Cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres, la fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. En otras palabras, agarra, sostiene, toma las realidades eternas. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los del pueblo fiel, sufre en las personas de sus santos y en cualquiera que toque los escogidos, le toca a él. El poder está cerca para librar del mal físico o de la angustia, está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posibles que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Al final del capítulo de Daniel 6, Darío saca a Daniel del foso, tira a los malvados en el foso y escribe las siguientes palabras que las leemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 25 en adelante, y me gustaría leerlo para ustedes y con esto culminar. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la faz de la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. La ordenanza de aquella que él había escrito había caducado. Ya va una por encima. Y esa dice: que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío, la Biblia no nos dice si él se convirtió a Dios, no nos dice eso. Pero en ese momento, en su último espectáculo, en su última imagen, en ese capítulo, porque luego de eso vino Ciro, en ese último momento de la historia de Darío que se plasma en Daniel 6, sus últimas palabras fueron: gente, el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Ahora yo te quiero decir a ti, ¿será que tú crees que el Dios verdadero es tu Dios?
¿Será que tú crees en el poder que Dios es para tu vida? ¿O realmente estás esperando que llegue el momento difícil para entonces disfrutar o pedir o clamar o orar o llamar a Dios? No se trata de eso. Se trata de hoy crecer en la fe, sabiendo que Dios puede hacer, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, lo que su voluntad así lo indica. Permíteme orar contigo, te invito a estar en pie para terminar y que juntos podamos decirle a nuestro Señor gracias porque en ti podemos disfrutar de la fe, podemos disfrutar del amor y podemos disfrutar de las grandes cosas y maravillas para nuestra vida. Oramos. Padre, una vez más ante tu presencia estamos, dándote gracias por tu amor, tu bondad y tu cuidado. Dándote gracias porque tú eres sobre todas las cosas. Dándote gracias porque en ti podemos poner todo nuestro ser, toda nuestra confianza y saber que tú no nos dejarás caer. En este momento, así como Daniel, queremos poner todo lo que somos, todo nuestro ser, todo lo que está en nuestro favor, ponerlo de parte de ti y que venga lo que venga y lo que el mundo traiga, podamos estar confiados que nuestro Dios es poderoso y es grande y maravilloso y lo mejor para nuestra vida. Señor, permite que en los momentos de dificultad podamos alzar nuestra mirada a ti y saber que tenemos un Dios que nos defiende y está al pendiente de cada uno de nosotros. Si es que en algún momento ha faltado nuestra fe, te pedimos que en ti podamos recuperarlas, que el autor y consumador de la fe, que Cristo Jesús, pueda darnos la fe que necesitamos para seguir creciendo, creyendo y cada día conociendo a nuestro Salvador. Gracias por escucharnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.